Atención, afición del fútbol y seguidores del Club América, prepárense para una revelación que desafiará todas sus expectativas y los dejará reflexionando sobre el verdadero estado de su equipo. Lo que están a punto de escuchar no es solo el recuento de un partido de fútbol, es la autopsia de una victoria agridulce, un grito silencioso de preocupación y la confirmación de que algo no anda bien en el nido. Hoy desentrañaremos la noche más insólita que ha vivido el América en mucho tiempo, una jornada marcada por el caos, la frustración y una victoria que sabe a derrota. Aquí, en exclusiva, les adelantamos la bomba: el América ganó por la mínima a Querétaro en un encuentro absolutamente decepcionante. Sí, escucharon bien, el gigante de Coapa tropezó, sufrió y apenas logró superar al que muchos consideran el equipo más débil del torneo, incluso de la reciente competencia internacional. ¿Es esta la señal de que el equipo está tocando fondo, o simplemente una mala noche que no debe preocuparnos? La verdad es mucho más compleja y alarmante de lo que imaginan. Desde un inicio lleno de retrasos surrealistas por una tormenta eléctrica y un apagón que sumieron el estadio en la oscuridad, hasta una polémica jugada que pudo haber terminado en tragedia, pasando por un penal fallado y una incapacidad ofensiva que roza lo patético. Este partido lo tuvo todo, menos fútbol de alto nivel. El América dominó en la posesión, sí, pero fue un dominio estéril, una danza sin rumbo que dejó a todos con la sensación de que el equipo ha perdido su esencia, su magia, su capacidad de generar fútbol. Y la gran pregunta que se cierne sobre el ambiente azul crema: ¿podrá el esperado fichaje bomba, Alan Saint-Maximin, ser el salvador que cambie el rumbo de este equipo predecible y sin alma? ¿O es que los problemas son mucho más profundos de lo que un solo jugador puede arreglar? La intriga es total, el debate está servido. Y la realidad es esta victoria esconde una crisis de identidad que la América necesita resolver urgentemente. La noche del caos, un inicio de partido surrealista y el gol que no escondió la crisis. Imaginen la escena, aficionados, el ambiente eléctrico de un partido de fútbol, la expectación en el aire y de repente el caos. Lo que se suponía que sería un inicio vibrante se transformó en una espera interminable, un preludio a una noche que prometía ser olvidable. El reloj marcaba 1 hora. Pero la naturaleza y la infraestructura tenían otros planes. Una tormenta eléctrica, de esas que hacen temblar los cimientos, se cernió sobre el estadio. Los relámpagos iluminaban el cielo como flashes apocalípticos, y la lluvia caía a cántaros, transformando el césped en un espejo de agua. La espera se prolongó, la impaciencia crecía. Pero lo peor estaba por venir. Justo cuando parecía que la situación se estabilizaba, un apagón total. El estadio, de repente, sumido en la oscuridad. Un símbolo ominoso de lo que sería el desempeño del América. Una imagen que parecía sacada de una película de suspenso, pero que era la cruda realidad de una noche que ya nacía torcida. El partido, programado para un inicio puntual, se postergó por casi 2 horas, una demora incomprensible que desgastó la paciencia de todos, pero que, paradójicamente, no alteró el guión de un América que parece condenado a la irregularidad. Finalmente, con el retorno de la luz y el apaciguamiento de la tormenta, el balón rodó, y para sorpresa de propios y extraños, el América, como si el caos previo lo hubiese impulsado, encontró el gol de manera casi inmediata. Apenas a los 5 minutos, una jugada por la banda derecha, impulsada por un Dagoberto Espinosa que intentaba ser el faro en la oscuridad, culminó en el primer tanto del partido. Un gol que, en cualquier otra circunstancia, sería celebrado con euforia, pero que en esta noche surrealista sonó a una nota discordante. Fue un inicio prometedor, una falsa alarma de lo que la América podría ser. Las Águilas, con la posesión del balón en sus pies, se volcaron a la ofensiva, buscando asfixiar a un Querétaro que, desde el primer instante, optó por la estrategia de la resistencia, metiéndose atrás, cerrando los espacios y buscando frenar el ímpetu americanista a base de faltas. El América parecía tener el control, pero era un control engañoso, una posesión estéril que ya empezaba a mostrar los primeros síntomas de un mal que aqueja al equipo desde hace tiempo. La posesión abrumadora, que en otros tiempos era sinónimo de dominio y peligro, se convirtió en un mero espejismo, una danza sin alma en la que el balón circulaba sin la profundidad necesaria, sin la picardía que solía caracterizar al campeón. El gol tempranero fue un bálsamo momentáneo, una ilusión fugaz que no pudo esconder la cruda realidad. Un América que prometía ser una aplanadora ofensiva se estaba diluyendo en la intrascendencia, incluso frente a un rival que no ofrecía resistencia activa. La noche del caos había comenzado, y el gol, lejos de ser la solución, solo era el primer acto de un drama que se extendería a lo largo de 90 minutos de pura frustración. La polémica, el desperdicio y la falta de ideas. El primer tiempo de una agonía ofensiva. El primer tiempo de este partido para el olvido fue una exhibición de lo que la América no quiere ser, un equipo sin profundidad, predecible, para colmo, con la suerte en contra. Apenas a los 13 minutos, el partido nos regaló una jugada que pudo haber terminado en tragedia y que encendió la polémica en el campo. Una dura entrada del jugador Robles de Querétaro sobre el talentoso Brian Rodríguez.
Una acción que puso los pelos de punta y que hizo temer lo peor. La rodilla del uruguayo se dobló de forma escalofriante, y por un momento la afición contuvo la respiración temiendo una lesión grave. La indignación fue inmediata, los reclamos se multiplicaron. Y el árbitro, ante la presión y la gravedad de la acción, tuvo que recurrir al VAR. Las cámaras repitieron la jugada una y otra vez, analizando cada detalle, cada ángulo, y tras una revisión interminable, el veredicto fue salomónico, pero para muchos, totalmente injusto. El árbitro decidió que la falta merecía solo una tarjeta amarilla, una decisión que dejó a propios y extraños con un nudo en la garganta, una sensación de impunidad que alimentó el debate y la frustración. ¿Era para roja directa? ¿Pudo haber sido una lesión que lo apartara de las canchas por meses? La polémica estaba servida. Y el partido, lejos de ser un espectáculo futbolístico, se convertía en un campo de batalla donde la justicia parecía ausente. A pesar de esta tensión, el América mantuvo la posesión, ¿y de qué manera? Llegando a tener más del 80% del tiempo el balón en sus pies, una estadística que, en teoría, debería ser sinónimo de un dominio abrumador, de una cascada de ocasiones de gol, pero la realidad fue cruel y la cifra se convirtió en un símbolo de la impotencia azul crema. El equipo tenía la pelota, sí, pero sin ideas, sin chispa, sin esa creatividad que solía desarmar a las defensas rivales. La posesión era estéril, una telaraña de pases horizontales que no progresaban, que no generaban peligro real. Los mismos problemas de siempre se hacían evidentes, poca profundidad en los ataques. Una nula idea en ofensiva que desesperaba a la afición. El balón iba y venía, de un lado a otro, pero nunca con la intención de romper líneas, de encontrar el espacio, de perforar la muralla defensiva de Querétaro. Era un equipo predecible, monótono, que carecía de esa magia, que lo hizo campeón en el pasado, y la frustración alcanzó su punto máximo cerca del final del primer tiempo. Una jugada de peligro, una oportunidad de oro para ampliar la ventaja y quizás calmar los ánimos, se transformó en un nuevo capítulo de agonía. El América tuvo un penal a su favor. Una situación inmejorable para poner tierra de por medio y respirar con tranquilidad. Henry Martín, el capitán, el referente, tomó la responsabilidad. La expectación era máxima, el silencio en el estadio era ensordecedor, el disparo salió potente, colocado, pero el arquero rival, en una tajada espectacular, se convirtió en héroe. El balón fue rechazado y con él se esfumó la oportunidad de un gol que hubiese significado mucho más que un simple tanto. Fue un golpe anímico, un símbolo de la mala racha que atraviesa el equipo, incluso desde los 11 metros. El primer tiempo terminó con la sensación de que el América había desperdiciado una oportunidad de oro, que había mostrado sus carencias ofensivas de forma descarada, y que la victoria sí llegaba. Sería más por inercia que por un fútbol convincente. La agonía ofensiva había comenzado y la afición, perpleja, se preguntaba qué más podría salir mal. La monotonía del segundo tiempo y la peligrosa supervivencia del América. El telón del segundo tiempo se levantó con la misma tónica. Un América que seguía arrastrando los mismos problemas ofensivos y un Querétaro que, a pesar de su inferioridad, se atrevía a coquetear con el empate. La monotonía se apoderó del partido, transformándolo en un tedioso ir y venir del balón, con pocas emociones y mucha imprecisión. Apenas iniciado el complemento, de nuevo, la polémica se hizo presente. Una tarjeta roja, esta vez para Armenta, de Querétaro, que fue anulada tras una nueva revisión del VAR, dejando la acción en una simple amarilla. Otra decisión que avivó el debate sobre el criterio arbitral y que, una vez más, pareció favorecer al equipo visitante, generando aún más frustración en el bando americanista. La suerte no parecía estar del lado de las Águilas, o al menos no en la medida que la afición esperaba. A pesar de la posesión, el América seguía siendo un equipo predecible, sin ideas claras en ofensiva. La mayoría de sus ataques, como un guión repetitivo y aburrido, terminaban con centros al área. Una estrategia que, en esta ocasión, no generaba ningún tipo de peligro real. La magia de las triangulaciones, la fluidez en el juego asociado, la capacidad de abrir defensas rivales con toques de primera y movimientos inteligentes. Todo eso, que en el pasado hizo del América un equipo imparable, ya no existe más. La afición, acostumbrada a ver un fútbol propositivo y espectacular, observaba con desesperación cómo su equipo se desdibujaba en la intrascendencia. Confiando en la suerte o en una jugada individual para generar algo, hubo un destello de esperanza, un momento que pudo haber cambiado el rumbo del partido y quizás el ánimo del equipo. Un centro espectacular de Brian Rodríguez, de esos que te hacen levantar de tu asiento, encontró a Cendejas solo frente al arquero rival. Era la oportunidad perfecta para sellar la victoria, para darle tranquilidad al América y silenciar las críticas, pero el disparo de primera, potente y bien dirigido, fue atajado por el arquero de Querétaro, que se erigió como la figura del partido, frustrando una y otra vez los intentos azulcremas. Fue una jugada que resumió la noche. Mucho esfuerzo, poca recompensa. El América generaba, sí, pero no concretaba, no definía. No mostraba esa contundencia que se le exige a un equipo de su talla, y la falta de ideas ofensivas se hizo tan evidente que el técnico se vio obligado a mover sus piezas.
buscando una reacción que no llegaba. Henry Martín, el referente, el goleador, fue sustituido por Víctor Dávila en un intento desesperado por encontrar algo diferente, por inyectar un poco de creatividad al ataque. Poco después, Brian Rodríguez, que había sido uno de los pocos que intentó desequilibrar, fue reemplazado por Isaías Violante, y sobre el final del partido, una ráfaga de cambios, Eric Sánchez, Álvaro Fidalgo y José Zúñiga salieron del campo para dar paso a Jonathan Dos Santos, Alexis Gutiérrez y Alan Cervantes, movimientos que buscaban refrescar al equipo, darle un nuevo aire, pero que no lograron cambiar la tónica de una América que seguía siendo predecible y sin alma. La desesperación era palpable. Y Querétaro, sintiendo la debilidad del gigante, se atrevió a soñar con el empate. Tuvieron dos jugadas clarísimas. Dos oportunidades que hicieron sudar frío a la afición americanista y que pudieron haber significado el empate en una noche para el olvido. Pero, afortunadamente para el América, Malagón estuvo atento, resolviendo con solvencia y evitando lo que hubiese sido una catástrofe. La victoria fue por la mínima. Y la sensación fue la de una supervivencia peligrosa, la de un equipo que ganó por inercia, no por convicción. La monotonía del segundo tiempo dejó al descubierto las carencias del América y la urgente necesidad de un cambio radical en su estilo de juego, la victoria agridulce y el camino incierto del América. El Salvador Saint-Maximin, y así, mis queridos aficionados, el América logró una victoria que, más que un triunfo, se siente como un grito de alerta, una señal inequívoca de que el equipo no está donde debería estar. Este partido, que en el papel se presentaba como una oportunidad inmejorable para recuperar la confianza, para golear a un rival que llegaba con una racha desastrosa de 6 derrotas en 6 partidos. Tanto en la Liga MX como en la reciente Leagues Cup, se transformó en una exhibición de impotencia y de un fútbol que no convence a nadie. Querétaro, el peor equipo del torneo, no solo no fue goleado, sino que se atrevió a coquetear con el empate, dejando en evidencia las flaquezas del gigante de Coapa. La victoria, por la mínima diferencia, fue un resultado pobre que generó más dudas que certezas. No hubo esa goleada revitalizadora, esa exhibición de poderío que la afición anhelaba. En cambio, se presenció una América predecible, sin ideas, que ganó por pura inercia y por la ineficiencia del rival. La gran pregunta que ahora se cierne sobre el ambiente americanista es la siguiente: ¿qué sucede con el estilo de juego del equipo? ¿Dónde quedó esa capacidad de triangulación, de juego asociado, de abrir defensas con toques rápidos y movimientos inteligentes? El América, que solía ser sinónimo de fútbol propositivo, de ataque constante y de goles espectaculares, parece haber desaparecido. El equipo se ha vuelto monótono, dependiente de centros al área que rara vez se encuentran rematador y con una falta de creatividad que desespera a los aficionados más fieles. La posesión de balón, que en otros tiempos era una virtud, se ha convertido en una estadística estéril, una danza sin rumbo que no genera peligro real. ¿Es esto una cuestión de mentalidad, de un agotamiento del modelo de juego o simplemente una falta de talento en ciertos sectores del campo? Y es en este contexto de incertidumbre donde aparece la figura de Alan Saint-Maximin, el fichaje bomba que ha llegado para inyectar esperanza en el nido. Es un hecho, es innegable que su talento individual, su capacidad para desequilibrar en el 1 contra 1, su velocidad y su picardía ayudarán y mucho en el aspecto ofensivo. Su llegada promete devolverle al América esa chispa que tanto le hace falta, esa capacidad de generar peligro por sí solo, de romper las defensas rivales con una jugada individual. Es el tipo de jugador que puede cambiar el rumbo de un partido, con un solo toque, con un regate, con una asistencia mágica. Pero la gran incógnita, el debate que divide a la afición y a los analistas, es si la llegada de un solo jugador, por más talentoso que sea, será suficiente para cambiar el estilo de juego de un equipo que muestra carencias estructurales. ¿Podrá Saint-Maximin, por sí solo, transformar la predictibilidad del América en un fútbol dinámico y arrollador? Es el eslabón perdido que unirá todas las piezas. Hoy el equipo necesita un replanteamiento mucho más profundo, una cirugía mayor en su sistema de juego. El camino del América parece incierto y el próximo partido, una visita a los Tigres, será una prueba de fuego, un verdadero termómetro para medir el pulso del equipo. Tigres, un rival de peso, un contendiente directo, será el escenario, donde el América tendrá que demostrar si esta victoria insípida fue solo un bache o el inicio de una crisis que amenaza con devorar las aspiraciones de un gigante que se niega a despertar. La afición está ansiosa, expectante, pero también preocupada. La victoria ante Querétaro, lejos de calmar los ánimos, ha encendido todas las alarmas. El América necesita reencontrarse con su identidad, con ese fútbol que lo hizo grande, y que hoy parece haberlo abandonado. El tiempo corre, la presión es máxima y el destino de las Águilas pende de un hilo. ¿Será Saint-Maximin el Mesías o el América necesita un milagro más grande? La cuenta regresiva ha comenzado.